Señoras y señores, lo que por mucho tiempo habíamos esperado finalmente se hará realidad este año, ya que Microsoft estará lanzando finalmente su aplicación de Xbox para televisores y también estará haciendo otros cambios bien interesantes a cómo es que funciona Game Pass. Y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Comencemos con la noticia que hemos estado cubriendo prácticamente durante los pasados 2 años, y es que Microsoft se quiere preparar para los próximos 20 años de Xbox, de Game Pass y de los videojuegos directamente en todos los lugares. Y para eso ha decidido finalmente lanzar una aplicación de su servicio de juegos en la nube de Xbox para que finalmente pueda funcionar en televisores inteligentes. Eso entonces le permitirá a los consumidores acceder a la tecnología de juegos en la nube de Microsoft para que puedas jugar juegos de consola directamente en tu televisor sin tener que comprarte un Xbox Series X, Series S ni nada por el estilo. Esta aplicación primero estará llegando a los televisores inteligentes de Samsung, y esto no nos debe sorprender, ya que Microsoft tiende a hacer colaboraciones primero con Samsung, ya que así lo hizo hace ya varios años cuando finalmente llegó Game Pass a los teléfonos inteligentes, así que esta colaboración no nos debe sorprender. Como parte de este lanzamiento inicial de este servicio, solamente estará disponible en los nuevos televisores de Samsung para el 2022, pero sí estará disponible en más de 27 países, donde obviamente estará funcionando Game Pass en la nube. Para aquellas personas que planifican comprarse un nuevo televisor de Samsung el mes que viene, pues entonces estas personas tendrán acceso a esta aplicación que le permitirá tener acceso a todo el catálogo de juegos en la nube que ofrece Game Pass, como también los juegos gratis que vas a poder jugar en la nube, como por ejemplo Fortnite, que ya está disponible de forma gratuita. De esta forma vas a poder jugar Xbox directamente en tu televisor sin tener que comprarte un Xbox Series X o Series S y tener acceso a juegos de próxima generación, como por ejemplo Flight Simulator, sin tener que tener una consola, simplemente un control, ya sea uno de Xbox o hasta uno de PlayStation, ya que realmente a Microsoft no le importa qué control uses si estás utilizando sus servicios de juegos. La buena noticia es que Microsoft como quiera confirma que está trabajando con otros fabricantes de televisores para poder traer esta aplicación a otras plataformas, y la pregunta a contestar es si estará llegando a la plataforma de Roku, que es súper popular, o plataformas como la de Amazon Fire TV, que también son bastante usadas por los consumidores, o si incluso estará llegando a otros sistemas de televisores inteligentes como el de Apple, el de Google. Así que estaremos bien pendientes para ver cómo se expande este servicio de juegos en la nube de Microsoft. En mi caso, yo estoy súper emocionado por esta noticia, ya que sin duda alguna estará abriendo el paso para que más personas puedan tener acceso a estos juegos de próxima generación y lo que puede ofrecer Microsoft sin tener que comprar una consola, ya que ahora mismo es un poco difícil conseguirla, o quizás en un país donde es muy cara estas consolas, pues entonces vas a tener acceso a estos juegos directamente en la nube. Ahora bien, en mi opinión, Microsoft debe trabajar también en mejorar los precios de este servicio de Game Pass en la nube, ya que por ejemplo para poder tener acceso a estos juegos en la nube tienes que pagar por Game Pass Ultimate, que cuesta por lo menos en Estados Unidos $15 mensuales, pero realmente es un precio sumamente alto, ya que estás perdiendo otras funciones que no tendrías acceso, como por ejemplo los juegos en la consola, porque si entonces no tienes una consola y estás pagando esta cantidad de Game Pass Ultimate, estás perdiendo unos beneficios. Así que yo creo que ya es hora de que Microsoft cree un plan de solamente juegos en la nube que quizás cueste entre 10 o quizás hasta menos, para que sea un poco más accesible. Pasemos ahora a otra noticia súper importante, y es que aunque el lanzamiento de Game Pass en la nube alrededor de Latinoamérica ha sido bastante lento, ya que por el momento solamente funciona en México, Brasil y Puerto Rico, ahora nuestros amigos de Argentina finalmente van a poder tener acceso a estos juegos en la nube. Esto significa que ahora los argentinos podrán tener acceso a los juegos en la nube de Game Pass, como también a los juegos gratuitos, como es el caso de Fortnite por ahora, para que puedan jugar estos juegos sin ni siquiera tener que tener una consola, simplemente un navegador, ya sea en tu teléfono, tu computadora o consola, y tener acceso a estos juegos. Tristemente, por el momento Argentina es el único país del cono sur y de Latinoamérica que se ha añadido a este servicio de Game Pass en la nube. Ojalá estemos viendo otros países cercanos quizá a Argentina, como Uruguay, Paraguay, Chile, pero tendremos que seguir bien pendientes para ver qué va a pasar, ya que por el momento solamente se ha añadido Argentina.
Sin embargo, esta no es la única noticia que Microsoft ha anunciado en el día de hoy, ya que también ha anunciado grandes cambios al catálogo de juegos que estará disponible como parte de esta suscripción a Game Pass Ultimate. Microsoft anunció que estará expandiendo el catálogo de juegos que vas a poder tener acceso como parte de tu suscripción de Game Pass, ya que además de tener el catálogo de los sobre 100 juegos que están ahora mismo, la compañía estará expandiendo prontamente para que puedas tener acceso a ciertos juegos de forma limitada que hayas comprado en tu cuenta de Microsoft. Esto sin duda alguna es increíble, ya que por ejemplo si no tienes una consola vas a poder comprar ciertos juegos que estén disponibles en la tienda de Microsoft y como quiera poder tener acceso a ellos en tu teléfono, tu computadora, en tu televisor cuando esté disponible esta aplicación, para que tengas acceso a estos juegos además del catálogo que ya ofrece Game Pass Ultimate. Ahora bien, cabe la pena recalcar que esto por el momento va a ser un catálogo limitado de juegos y por el momento no tenemos una lista de cuáles serán estos juegos fuera del catálogo de Game Pass que vas a poder jugar directamente en tu teléfono, tableta, televisor, directamente de la nube, pero no me sorprendería luego de que Microsoft lance este programa para añadir más juegos, que incluso sigan añadiendo constantemente nuevos juegos para que puedas expandir y jugar más juegos aparte de los que están disponibles en Game Pass. En fin, todas estas noticias son increíbles, ya que expanden el alcance de este servicio de Microsoft para que llegue no tan solo a más países, sino también a más dispositivos, ya que por el momento estaba limitado solamente a teléfonos, consolas y navegadores en computadoras, sino que ahora también estará llegando a los televisores. Obviamente que llegue solamente a los televisores más modernos y recientes de Samsung no es una solución perfecta, pero estoy seguro que Microsoft estará trabajando fuertemente para añadir esta aplicación a otras plataformas de televisores inteligentes, ya sea Roku, Amazon, etc. Así que simplemente queda esperar. También me gustaría que Microsoft sea un poco más agresivo y añada Game Pass a más países para que no solamente Argentina, México, Puerto Rico sean los únicos de este lado del mundo que pueden tener acceso a este servicio, ya que sin duda alguna hay muchos fanáticos de videojuegos alrededor de toda Latinoamérica que quisieran tener acceso a estos servicios de juegos en la nube, no tan solo para poder jugar los juegos que están disponibles en esta suscripción, sino también los juegos gratuitos como lo es Fortnite, ya que sin duda alguna ese video que hicimos de cuando llegó Fortnite a Game Pass fue uno muy popular. Y con eso hemos llegado al final de este video de un sinnúmero de noticias de parte de Microsoft y de Xbox. Déjame saber en la sección de comentarios qué te parece todo esto. ¿Te parece interesante que Microsoft traiga una aplicación de Xbox a televisores? ¿De qué país nos estás viendo y qué país te gustaría que ya tenga Game Pass para poder jugar juegos en la nube? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.